el turno de Kenneth Vargas, de Willax. Buenas tardes para los ministros. Bueno, con toda franqueza y pensando en la democracia y con mucho respeto, quisiera que el Premier nos conteste una serie de preguntas, ¿no? Bueno, adelante. Por ejemplo, la abogada Beatriz Mejía, por ejemplo, ella ha mencionado, según ella tiene fuentes dentro de internas en el gobierno que estuvieron el día de la juramentación, decía la abogada Beatriz que usted en realidad iba a renunciar y iba a ser el señor Aníbal Torres quien iba a asumir el premierato. Y se incomodó tanto, se incomodó en esa tarde, en esa mañana el señor Torres, porque finalmente el señor Vladimir Cerrón fue quien le exigió a usted no renunciar, ¿no? Pese a que usted ya había tomado esa decisión. Y por eso es que el señor Aníbal Torres al final se incomoda y retarda su juramentación como ministro de Justicia. Eso asegura la señora Beatriz Mejía, ¿no? Que pueda responder ese comentario. Y bueno, en segundo lugar, ministro, pensando en la democracia, usted habla de voltear la página, ¿no? Y usted tiene derecho a una buena reputación, por supuesto, como todos los ciudadanos. Acceso a esas consultas cortas. Su posición sobre, por ejemplo, su posición sobre el Movadef, ¿es una organización cívica democrática o es un peligro para la democracia? ¿En Venezuela hay dictadura o democracia? ¿Qué piensa el gobierno sobre la posibilidad de un indulto presidencial en favor de Abimael Guzmán? Su posición sobre esas preguntas cortas como un demócrata y con todo respeto. Muchas gracias. Me alegra mucho su sinceridad, pero es importante para el país, no solo para usted, que no debemos hacer noticia sobre chismes y sobre supuestos. Esta información sí es verdadera. Eso es una falta de respeto al país. Hay que tener profesionalismo, y tener profesionalismo significa estar seguro de lo que uno dice. Lo que usted indica respecto a Beatriz Mejía es totalmente falso. Nunca se ha dado ese contexto. Y eso que quede como lección. Imagínese usted haciendo noticia al respecto, no daña ni a mi persona ni al presidente de la República, daña al país. Porque una información mala cuando llega a todos los ciudadanos genera sentimientos encontrados, genera situaciones psicológicas que puede poner en preocupación a todas las personas. Y no hay que generar eso. Y yo le voy a pedir de manera muy respetuosa de que paremos ese tipo de cosas. Respecto a Movadef, respecto a Movadef, vivimos en un país donde existen normas y esas normas en un Estado democrático se respetan. Quienes están en el marco de esa norma están dentro del espacio democrático de participación política y quienes no están, no están. Porque si no, Movadef hoy hubiera postulado y hubiera puesto su candidato. En todo caso, nuestra postura es claro. Nosotros participamos en un Estado democrático. Y para participar en un Estado democrático, aceptas el Estado democrático. Respecto a Venezuela, Venezuela y otros países, nosotros tenemos que ser un país respetuoso de la autodeterminación de estos países, de sus habitantes, de las democracias que existen en esos países. Las mayorías determinan sobre las minorías como aquí. Por tanto, menos deberíamos preocuparnos de los problemas ajenos y más deberíamos preocuparnos por nuestros propios problemas y por los grandes retos que tiene nuestro país. Vivimos tanto del problema ajeno del vecino y nos olvidamos de los grandes problemas que pasan en nuestro país y que se dan a nuestro delante. Entonces, nuestra postura y del gobierno es claro: respetar a los países en su autodeterminación y tener mayor preocupación por nuestro país. Respecto al indulto, ¿en qué momento
o algo, alguna voz oficial que se haya escuchado. Jamás. No ha habido un solo representante del partido o del gobierno que haya planteado esta iniciativa. No está en agenda, jamás se ha tocado ni se ha respirado al respecto de una posibilidad de indulto para ningún condenado por terrorismo. Eso que quede claro, y no hay que estar generando este tipo de noticias falsas. Reitero, las noticias falsas hacen daño al país, a todos. Es como si usted agarrara un pico y se golpea en los pies. Si nosotros vemos de manera global el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos pase a Julio Fernández de ATV.